Esta noche tenemos un invitado, es Miguel González Salas. Él ha sido, Santos, perdón, disculpe, Santos. Él ha sido congresista, ¿no? Ha sido congresista y actualmente postula al gobierno regional del Callao. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar en el programa Al Filo de la Navaja. Gracias por la invitación y dispuesto a poder dialogar sobre política y sobre el Callao. Bueno, al filo de la navaja, estamos entrevistando ahora con un personaje del Callao, no necesariamente Navaja porque sea Callao, ¿no? Aclarando eso que estábamos diciendo, No, sí, por favor. diciendo antes. Yo también vivo por ahí, no ando con navaja. Disculpe usted. Ya, pero vamos, empecemos. ¿Quién es Miguel González? Ya le dije que usted ha sido congresista de la República en el Así periodo es. complementario, o sea, 2020. 2020, Ya. 2021. Usted tuvo de compañero de bancada, no, compañero en el Congreso a Merino, ¿no? Sí, Manuel Merino, el Mano, expresidente. ya, usted votó o marchó contra él. ¿Cómo fue la cosa? Salí en la marcha de noviembre, por supuesto, con varios congresistas también de la bancada y con otros también. Interesante, porque acá, Muy interesante. acá siempre en el filo de la navaja y en Rima Yacta levantamos la bandera, pues, contra Merino y siempre, pues, aclarando ese lado. Ahora, cuéntenos por qué está postulando, por qué quiere ser gobernador regional del Callao. Un sitio complicado. No sé si es más complicado ser alcalde de Lima o del Callao, Ambos son complicados. ¿no? Pero no sé, bueno, al menos los que vivimos en Lima tenemos hasta miedo de ir al Callao. Sí, hablábamos de eso al inicio del programa, pero yo creo que debemos romper esos estereotipos, esos estigmas que tiene el Callao, porque el Callao es una ciudad hermosa y tiene una riqueza cultural, histórica, que debe inclusive enseñarse en las aulas, ya vamos a hablar de eso también, ¿no? Mi nombre es Miguel González, Ujú. soy ciudadano chalaco, nacido en el Callao, en Bellavista, y vivo en el Callao, Callao Cercado. Y he sido congresista gracias a la confianza, al voto chalaco, en un periodo bastante breve, pero ha sido un periodo difícil porque fue en pandemia y Ujú. además también hubo bastante movida política que a veces irrumpe en los planes que uno tiene, ¿no? Pero sin embargo hemos hecho una gestión que creo yo ha sido rescatable. Quiero postular al gobierno regional porque después de esa experiencia Ujú. como congresista he podido ver algunas cosas de la gestión regional y la gestión municipal también, ¿no? Y creo que con esta experiencia y esta información que tengo, no debo quedarme de brazos cruzados, sino que algo se tiene que hacer. Y frente a un escenario también electoral difícil, porque vuelven las mafias del Callao que tanto daño nos han hecho, y frente a ello hay una reacción ciudadana, a algunos desde la sociedad civil, otros desde la apuesta electoral política, Ujú. otros desde la lucha social, etcétera. Todas las luchas que finalmente frenan al regreso de esta mafia son válidas. Por eso postulo. ¿Vuelven o nunca se fueron? Yo creo que vuelven Porque, con otra estrategia. porque yo recuerdo, bueno, una de las mafias más conocidas siempre ha sido Chimpún, pero el barquito tampoco se ha salvado de cuestionamientos muy graves, ¿ah? En Claro. especial, por ejemplo, bueno, donde yo vivo, ¿no? El lugar está abandonado y recuerdo que una vez hice una denuncia por un robo y me dijeron que no existe, que no habían cámaras en el segundo año y medio de la gestión. No había cámaras, no estaban en la plena avenida Fawcett, que se supone que es el lugar donde más seguridad debería existir. Entonces, no sé si es que se fueron o que simplemente cambiaron de color y se Claro, quedaron ahí. vamos al contexto, ¿no? El Callao como región tiene casi 20 años Ujú. y siempre nos han gobernado Chimpún Callao. Desde Alex Curi al inicio, primero Rogelio Cánchez como gobernador, luego Alex Curi, Alex Curi también fue alcalde, el Félix Moreno, Juan Sotomayor también, todos. Curi ya salió libre, ha sido procesado, estuvo 5 años en prisión. Félix Moreno, Sotomayor siguen todavía en procesos y ya tienen sentencia en algunos casos porque son varios casos. Pero sabemos que la mafia Chimpún Callao se debilitó, pero que nunca se fue. Eso lo tenemos claro. Y además, también la población chalaca en el 2018 creímos que se había puesto fin a eso cuando los candidatos del barquito ganaron.
Sin embargo, políticamente hubo un impulso de parte de Chimpún Callao para que ellos pudieran ganar. La ineficacia, el descuido de la ciudad, de la calidad de vida de la gente, definitivamente ha hecho que algún sector del Callao, inclusive permisiva con la corrupción, diga, prefiero a los corruptos que hacen obras a que aquellos incapaces que no hacen nada. Ese pensamiento es terrible, triste, pero existe en el Callao. Porque mira, y quiero hacer un paréntesis aquí, hay gente que dice vacancia Castillo, que corrupto, pero en el Callao están apoyando al Escuri. Increíble, ¿no? Bastante incoherencia en eso, bastante contradicción, y nosotros no queremos eso para el Callao. El Callao está acostumbrado, políticamente mal acostumbrado, porque estos políticos de chimpuneros utilizaron a la gente por muchos años. Y ahora con nuevas estrategias, porque no es un núcleo mayor, sino que están disgregados en varios partidos políticos y movimientos regionales que ahora pretenden seguir. Al Escuri y su Somos Callao, su movimiento que ha fundado, no van a competir en esta contienda. Sin embargo, hay otros movimientos y otros partidos donde sí tenemos cabezas chimpuneras. Ahora, hablemos de lo más difícil, ¿no? Si hasta ahorita fue divertido, ahora viene lo difícil. ¿Qué vamos a hacer en el Callao como gobierno regional? Mira, hay una sola vía para llegar al aeropuerto. ¿Ya? Esa vía, bueno, ¿Cuál es? no se hace tan tráfico, más allá de cuál sea el nombre, pero esa vía, de acá de Lima, nadie te quiere llevar al Callao. Uno, ¿por qué? Porque sale muy caro, hay cámaras que te ponen papeleta hasta por las puras. Dos, es muy peligroso el Callao. ¿Sí? Te lo dice la mayoría de taxistas. Te dices el Callao y te dice, ay, nomás, gracias hermano, que me pague 100 soles. ¿Ya? Y tres, es demasiado caro ir al Callao estando a pocos. ¿Qué hacemos para solucionar ese pequeño que es casi diario los problemas que tiene? Porque mucha gente va diario al aeropuerto. Tenemos que ir al aeropuerto cuando tenemos que viajar en avión. Sí, mira, el aeropuerto siempre se dice que es el aeropuerto de Lima, ¿no? El aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no? Pero nadie dice que es el aeropuerto Chalaco, el aeropuerto del Callao. Llegamos a la ciudad de Lima, arribamos a la ciudad de Lima, pero en realidad están arribando a la ciudad del Callao. Entonces, allí hay un enfoque que cambiar. Pero mira, el Callao es una región que la inseguridad ciudadana pues ha reinado por muchos años. La percepción ciudadana ha cambiado inclusive con respecto a esto, porque antes se creía que Callao Cercado era lo más peligroso, donde está ubicado el aeropuerto. Pero en los últimos tiempos, Bellavista, que es un distrito que también tiene clase media, entonces ha aumentado la percepción de inseguridad. Y yo creo que el Perú, hablo del gobierno central, no ha priorizado la inversión pública en el Callao, teniendo en cuenta que el Callao contribuye a la riqueza nacional y es la puerta internacional del Perú. Y creo que aquí es donde nosotros como chalacos, es la primera misión que debemos tener como autoridad regional, de poder impulsar nuestra región para que el gobierno central tenga la prioridad en nuestra región. Porque esa desatención que ha hecho es lo que está sucumbiendo al Callao en lo que tú has descrito. Que haya esa percepción, que haya esa impresión, que haya esa inseguridad, etcétera. Entonces yo creo que desde allí el gobierno regional tiene una tarea en los primeros 100 días. Tiene que vender bien al Callao como un producto válido, como una región que contribuye a la riqueza del país y que no esté en el patio trasero como estamos en este momento. Entonces yo creo que desde ese liderazgo de las autoridades vamos a empezar a cambiar esa realidad. Y lo demás son acciones que están en nuestro plan de trabajo para poder mejorar las vías. Lamentablemente, digo lamentablemente, porque las principales vías que unen Lima al aeropuerto son vías nacionales. Entonces, la injerencia regional es limitada en esas vías. Elmer Hosek la dirige el gobierno Elmer Hosek es nacional. una vía nacional. Sí. Porque hay, por ejemplo, mi zona pasa por Hosek, que suelo Es pasar una mucho por ahí. calamidad allí en la altura de Carmen de la Legua. Sí, la parte de Bellavista también es otra calamidad infinita. Toda esa zona de ahí es imposible de cruzarla. Hay peatones, y me ha tocado a mí,
por ejemplo, para bajar de mi casa a Minca o de regresarme por ejemplo, el mall a una casa de mi tía que queda en Bellavista, es imposible cruzar como peatón. Es una hora de puro tránsito de autos y los peatones no cruzan nunca. Por ejemplo, yo recuerdo que desde muy niño vengo escuchando de que algún día van a poner un puente peatonal en esa zona. Y yo creo que me voy a morir yo y el puente nunca va a existir. Entonces, hay cosas absurdas. La vía de Argentina, la vía de Morales Duárez, por ejemplo, bueno, Colonial felizmente pasa por debajo de Fawcett, pero las otras dos son intransitables hacia el Callao mismo. O sea, no, yo recuerdo haber estado en una combi sentado 40 minutos viniéndome de Minca por la Argentina, 40 minutos para cruzar. No solamente los peatones, sino los mismos otros carros de las otras vías Así es, que terrible. cruzan Fawcett son imposibles de transitar. Así es. ¿Cuál es la solución que plantean ustedes? Mira, uno de los problemas es que no hay un crecimiento ordenado o no hay un planeamiento de la infraestructura vial en el Callao. Todas las acciones que se han hecho son de manera aislada. Por ejemplo, el trébol que está en el Colonial con Fawcett. Entonces, no se siguió porque también debió hacerse o hacer algo, un intercambio vial en la avenida Venezuela con Fawcett. La línea amarilla, por ejemplo, que también se impulsó en Lima, no se tuvo la visión, y eso falta porque nosotros tenemos varios enfoques en nuestro plan de gobierno, la integralidad, ¿no? Esa línea amarilla debió continuar hasta el Callao y debió trabajarse con el Callao también, ¿no? Yo sé que es otra injerencia, que es otra jurisdicción, etcétera, pero nos falta eso en el país para poder tener una visión integral de todo lo que estamos haciendo y no limitarnos solamente a la jurisdicción. Porque si queremos integrar Callao con Lima, y justo lo que tú decías al inicio, ¿no? Que haya ese acceso, las obras tienen que ser vistas integralmente, Lima, Callao como un conjunto. Y justamente ahí voy a tu pregunta, teniendo como punto de partida esa integralidad, es que necesitamos descongestionar algunas vías, pero atendiendo la construcción en otras zonas, las vías regionales, ¿no? Por ejemplo, la zona de Oquendo. La zona de Oquendo exige pistas y veredas de hace mucho tiempo. Sin embargo, creo yo que la propuesta de otros candidatos que he visto, que he escuchado, se limitan a pistas y veredas. Pero lo que tenemos que hacer allí es la continuidad de algunas arterias que vienen de Lima, que puedan salir por la avenida Néstor Gambetta y que puedan aliviar del tránsito de la congestión a la avenida Néstor Gambetta. Aliviando la avenida Néstor Gambetta y agilizándola más, también se descongestiona Fawcett, porque Fawcett termina en la avenida Néstor Gambetta. Y a eso, como complemento, debemos agregarle los intercambios viales. Que sí estoy de acuerdo que se haga esta extensión de la línea amarilla hasta el Callao, que haya un intercambio vial en la avenida Venezuela con la avenida Fawcett, y que en Carmen de la Legua haya un reordenamiento de la distribución vehicular. Porque allí, sabes que si vienes de Ventanilla, no puedes doblar hacia la izquierda cuando quieres irte por Morales Duárez. No se puede. Tienes que darte toda una vuelta y volver a subirse. Y siempre hay policías allí agilizando el tránsito y se prioriza la avenida Fawcett, pero no se prioriza las demás avenidas que van perpendicularmente. Entonces, pero ese reordenamiento del tránsito tenemos que hacerlo con las autoridades de transporte. Entonces, yo creo que atendiendo pistas y veredas y avenidas en Oquendo, liberamos Gambetta, liberamos en algo Fawcett y también priorizando estas tres intersecciones que te digo, Morales Duárez, Venezuela, ¿no? Y la avenida Argentina. Entonces nosotros sí estamos impulsando atender estas tres intersecciones y las avenidas en la zona de Oquendo. Ahora, hay otros proyectos complementarios que vienen desde el Ministerio de Transportes que también tienen la visión de poder aliviar el tránsito, pero algunos no los estamos impulsando, no los estamos apoyando. Y ahí les digo a todos los vecinos del Callao, la avenida Santa Rosa, que se quiere techar como una especie de autopista desde el aeropuerto hasta la costanera, es una obra que se tiene que revisar, porque no todo es cemento. Si se hace ese techado, esa autopista, va a afectar el comercio,
va a afectar el desarrollo de la zona y el paisaje. Hay diferentes colectivos que están en el Callao en contra de esta obra y que se tiene que replantear. Así que lo bueno que viene del gobierno central lo vamos a impulsar, lo vamos a articular, pero también aquellas cosas que se tengan que corregir y que no contribuyan con el desarrollo del Callao, no vamos a estar en contra. Esto que te digo de la avenida Santa Rosa, por ejemplo, está pensado solamente para Lima. Va a conectar el aeropuerto con la costanera, pero prácticamente puentean al Callao. Entonces, la gente, los turistas, no se quedan en el Callao por todos los problemas que tú has mencionado al inicio. Claro, no. Entonces, Da miedo. nosotros los chacos no queremos eso, al contrario, queremos que el turista llegue al aeropuerto internacional y se quede en el Callao. Tenemos un centro histórico que es muy entretenido, muy rico en cultura. Hablando Felipe. hablando del Callao y todo lo demás, ¿no? Hay zonas, porque hasta ahora hemos hablado de zonas que yo puedo identificar, por ejemplo, Poset, Carne de Legua, Bellavista, pues parte del límite con San Miguel, ¿no? Incluso parte del aeropuerto, ¿no? Que es todos los lugares que mi cabeza todavía conocen. Pero ciertamente el Callao no es tan chiquito, ¿no? Porque aunque parezca que hemos nombrado varios lugares, en realidad es una zona que yo he recorrido hasta caminando. Pero yo camino un montón, ¿no? Desde San Miguel hasta mi casa. Sí, es bueno. Entonces es... Y es cerca, y es cerca. Entonces, hay zonas mucho más alejadas del Callao. Por ejemplo, Ventanilla, ¿no? Ventanilla, si no 2 me horas de equivoco. acá hasta Ventanilla. Sí, sí. Y desde mi 2 casa también. 2 Y es horas, donde ¿no? yo vivo en el Callao. De acá al centro de Lima, sí, 2 horas hasta Ventanilla. Y desde mi casa más o menos se acerca. Y yo Ala. sigo viviendo en el Callao. Y hasta Pachacútec son media hora más. Claro. Está Pachacútec, está Mi Perú, está toda esa zona. ¿Cómo integrar a esta zona con estas partes del Callao que son más el Callao centro, digamos? ¿No? Porque Ventanilla es un mundo diferente. Yo trabajé un tiempo en Ventanilla por allá y Cierto. yo incluso cuando voy allá siento como que estoy saliendo de una ciudad para irme a otra, ¿no? Y muchas veces la gente de Ventanilla, creo yo, también se sienten como separadas del Callao. Hubo un momento incluso en el que recuerdo que hubo un grupo de personas en Ventanilla que quería declararse fuera del Callao, ¿no? Una Provincia. especie de provincia separada del Callao. Entonces, ¿cómo reintegrar a estas periferias alejadas del Callao? Pues al fin y al cabo no podemos pensar solamente los que vivimos pues en el centrito del Callao, Así ¿no? es. La high life chalaca que Ni tanto, vivimos, ni tanto. los privilegiados que viven cerca del aeropuerto y a San Miguel, ¿no? Está allá y se Sí, limita. sí, es cierto, porque quien conoce el Callao sabe que tenemos Ventanilla, Mi Perú, hago la diferenciación con Pachacútec en el norte, y luego tenemos una sola avenida, que es Néstor Gambetta, y luego la parte centro, y alrededor del centro, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Bellavista. Entonces, hay una sola vía, como la columna vertebral, así, nada más que la avenida Néstor. Por eso hablé de la avenida Néstor Gambetta, porque es importantísimo liberarla. Es el tránsito de camiones de carga pesada, de transporte urbano, transporte particular. Entonces ahí tenemos que aliviarlo. Pero sí es cierto que necesitamos diferenciar la conectividad territorial. Y en Ventanilla hay una visión de desarrollo que hemos tenido en cuenta para plantear lo que vamos a hacer en infraestructura vial. Porque ¿qué pasa en Ventanilla? Ventanilla y Mi Perú son los 2 distritos del norte, pero Pachacútec también ya está en vías de hacerse distrito. El único acceso que hay para Pachacútec es a través de Ventanilla. El único acceso que hay para Mi Perú es a través de Ventanilla y bueno, y el límite con Puente Piedra. Pero vamos a hablar solo del Callao. Entonces, y además, añadido a eso, Ventanilla tiene una zona de playa, una zona costera, donde se está impulsando la industria liviana, ¿no? Que es los almacenes. Y los almacenes es parte de la cadena logística del puerto. Y esa zona que se está desarrollando, de aquí a 4 años, va a haber un alto tránsito de carga pesada, de camiones, de trailers. Contenedores. Y Ventanilla, que ya está en el óvalo, que es el núcleo de Ventanilla, congestionado, Hipercongestionado. se va a congestionar mucho más porque van a transitar camiones que van a ir a la zona de almacenes. Y además, Pachacútec sigue creciendo y Mi Perú sigue creciendo. Entonces, eso va a ser una bomba de tiempo. Justamente esa visión de desarrollo es que se debe tener en cuenta para planificar
cómo van a ser las vías planteadas en el año 2023. Pensando en lo que va a pasar de aquí a 4 o 5 años de acuerdo al desarrollo que se está planeando para la zona, ¿no? Por eso que nosotros es urgente que la avenida de la Playa sea una avenida mucho más ancha de lo que ahora el alcalde está impulsando, porque solamente se está remodelando y ampliando un poco la avenida, pero se ha pensado en el presente, pero no se ha pensado de aquí a 4 o 5 años cómo va a estar transitada esa zona. Y cuando lleguen esos años, en el año 2026-27, vamos a tener que hacer nuevamente una remodelación o una ampliación de las vías porque nos vamos a topar con esa realidad. Entonces el Callao nunca ha sido gobernado con una visión de futuro, con una visión de desarrollo, siempre de manera como casi todo el país en realidad, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos planteando es ahora atender un intercambio vial en Ventanilla en la zona nuclear, además de que la playa se tiene que ampliar, esa avenida se tiene que ampliar desde ahora, si no eso va a colapsar. Y fortalecer el acceso a Pachacute, a Villa Los Reyes y a Mi Perú a través de otras zonas, la parte norte, a través de Puente Piedra. Es decir, tiene que juntarse Mi Perú, Villa Los Reyes y Pachacute, se tiene que interconectar más con la Panamericana Norte. De esa manera vamos a aliviar la congestión y además en este cuerpo de columna vertebral que te hablé, que es la avenida Néstor Gambetta, Sí, sí. necesitamos conectarla también con los distritos de San Martín. Y allí estamos apostando por los túneles, porque el límite de San Martín y Callao en esa zona delgada es una cadena de cerros, una cadena mediana de cerros, ¿no? Y ahí tenemos que conectar también con San Martín a través de los túneles. Es un plan de infraestructura vial muy ambicioso, bien Yo ambicioso. tengo una pequeña pregunta, que Pero no va con el tema, pero en pocas pero me palabras lo gustaría describe. hacerla. Justo estábamos hablando de Ventanilla y en mi mente no podía dejar de sonar la palabra Repsol. Bueno, si es que llegara el Partido Morado al poder en el Callao, ¿se planea lo que hizo? Mira, lo que hizo Rexol en Ventanilla, y ahorita ya las acciones lo delatan, es para un cierre. Pero recordemos que Rexol atiende en la Pampilla. Entonces, no es un tema estrictamente local el cierre de una planta, es un tema nacional. Porque tú sabes que la planta, Podrían prohibirle la salida a la playa, digo. sí, pero ¿cómo desembarcan? Ese es su problema. Claro, por eso- Que hagan volar los barcos. Por eso te decía, es un problema nacional, porque mucha gente lo enfocas fuera Repsol, fuera la Pampilla, en fin, pero es un tema nacional en realidad que escapa, digamos, más allá del tema local. Sin Pero embargo, ¿tu posición cuál es? sin embargo, mi posición es que dentro de las competencias municipales, esto es una competencia municipal, entonces la municipalidad sí debió cerrar, sí tuvo las facultades, y porque es un atentado contra la vida, lógicamente, ¿no? Y sí debió actuar de manera inmediata y no como una especie de advertencia, sino que debió actuar de manera inmediata. No, porque se les volvió a derramar el petróleo, además. Y por otro lado, aquí también se ha evidenciado una falta de conocimiento de las competencias en temas ambientales de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, de la provincial y del gobierno regional. Porque sí hay competencias. El alcalde decía, no, pero nosotros no tenemos las competencias ambientales. Ok, sí, Minan y todo lo que quieras. Pero la ley orgánica de municipalidades y de gobiernos regionales también indica cuáles son tus competencias, alcalde y gobernador, dentro del ámbito ambiental. Entonces, creo que ahí sí debió haber sanciones y sobre todo debió haber un acompañamiento a los ventanillenses que fueron afectados para exigir su atención y su pronta limpieza de sus playas. Yo tengo una pregunta y ya nos están pidiendo, con el permiso del productor, para hacer esta Santi, pregunta. por favor, hay un montón de preguntas que me gustaría hacer. Justo ahorita. Yo más que una pregunta es como que un compromiso que usted va a hacer, porque tengo muchos amigos que me han pedido que lo haga eso, inclusive está que me timbran diciendo ya que ahora le preguntes o que ahora le dices. Hay un detalle que es el estadio Miguel Grau del Callao. ¿Ya? Es el estadio Miguel Grau, al frente está el cementerio. Y muchas veces, y yo también he asistido a ese estadio, y muchos jóvenes asistimos, porque pues queremos entretenernos viendo un deporte tan rico como es el fútbol, ¿no? Obviamente. Pero cuando nosotros vamos a ese estadio, el serenazgo nos trata peor
o a veces igual, así como los serenazgos que persiguen a los ambulantes, así, peor. Los amigos de sus seres. Ya, no lo sé. Entonces, mira, y todavía, y te lo digo con vivencia propia, porque a mí me ha pasado, cuando yo he ido, pues no, al estadio, tengo que bajarme en Fosse, Colonial con Fosse, ¿estoy bien? Sí, y de ahí caminar, ¿no? Hacia el estadio, y el grado. Los mismos serenazgos me amenazan. No estás en Lima, estás en el Callao, y acá te sometes a lo que decimos nosotros. Te acorralan, te meten la moto, literal. Y pues, caramba, pues, literal, pues estoy en el Callao, pues, ¿no? No puedo hacer mucho. ¿Qué le puedo decir? La amenaza, no, pero no, cuando estés ahí arriba, ahí vas a ver. No, eso no se trata de rivalidades entre Lima y Callao, no, no se trata. Pero ¿por qué esa actitud del serenazgo al Callao con las personas que vamos a Lima a consumir? Porque vamos al estadio Mayor del Callao a consumir, a generar pues economía, porque de eso se trata, ¿no? Ahora, y mucha gente no va al estadio por eso. No muy aparte de que pues tiene miedo, aparte de que tiene miedo que les roben por ahí afuera y todas esas cosas, pero uno de los factores es que el serenazgo te vea al ciudadano de Lima como un enemigo. No creo que sean todos los chalacos así, ¿no? Porque tengo buenos amigos y he vivido también en Bellavista un par de meses, así que conozco también la situación. Mira, creo que no hay que asustar a los amigos de las redes sociales. Hay malos elementos siempre en toda municipalidad, ¿no? Y creo que los serenazgos, y es un tema ya a nivel nacional, necesitan sensibilización y además capacitación para que conozcan estrictamente sus funciones. Hace poco se han ahogado 3 serenazgos en Ventanilla para poder salvar de la playa Ventanilla a un adolescente, ¿no? Lo salvaron, Sí, pero murieron 3. Entonces, no está en las competencias de un serenazgo poder entrar a salvar vidas. Ha habido una muy buena intención, una predisposición. Estoy seguro que las familias del muchacho lo agradecen, ¿no? Pero ellos no están capacitados para eso. Igual, algunos serenazgos están trabajando, y no solamente en el Callao, sino en muchas municipalidades, en todo a lo largo del país, ¿no? Por favores políticos a veces, o porque hay un cupo de trabajo. Pero no hay una profesionalización del serenazgo, no hay capacitaciones y no hay sensibilización, y no hay un proyecto regional o proyecto provincial para que todo personal público, desde las más altas gerencias hasta el servidor o el operador, tengan y conozcan. Eso es lo que en el Callao, con también el candidato provincial, porque es un tema más municipal, estamos proyectando, ¿no? Todo el funcionario público, desde el más alto hasta el más operativo, debe tener capacidad, debe tener sensibilidad y además debe estar instruido en sus funciones. Y adicionalmente debe conocer cuáles son las metas que cada servidor público debe colaborar o contribuir con ellas para poder lograr los objetivos en el Callao. Y uno de los objetivos del Callao justamente es que el Callao pueda ser un buen anfitrión de los limeños, de los otros hermanos regionales, del turista extranjero. Y yo estoy seguro que si impulsamos esa política, esto va a cambiar. Pero también quiero decir que así como hay malos elementos, también hay buenos serenos, también en la policía regional hay muy buenos elementos, y también los ciudadanos chalacos somos una actitud muy cálida para recibir al visitante. Yo me voy a permitir responder parte de la pregunta, porque yo también vivo ahí. Yo creo que también es parte del abandono que Lima tiene hacia el Callao, ¿no? Hay gente en Lima que cuando yo digo que vivo en el Callao me dicen, piensan que el Callao es un distrito. Yo digo, no, Callao es una provincia. ¿Ah, sí? Y yo no sabía que el Callao era una provincia. Entonces, yo sí siento que sí hay algunas reacciones así, son también por parte de que Lima piensa que Callao no existe, ¿no? Que si existe es un distrito de Lima, ¿no? O una especie de apéndice medio rara de Lima, que está ahí porque ya bueno. Entonces, es un poquito de análisis ahí. Pero yo tengo una pregunta rápida. ¿Haría lo mismo que con los ambulantes, ahora que hablábamos de serenazgos, usted, que lo que hizo su compañera de partido, Susel Paredes, con los ambulantes en la Victoria? Bueno, yo no, porque el gobierno regional no tiene competencias en el cuerpo de serenazgo, ¿no? Pero nuestro lineamiento siempre es el diálogo y el trabajo colectivo. Siempre, ¿no? Entonces estaría en desacuerdo si es que el encargado de serenazgos, digamos, le roba
No, totalmente y desacuerdo. destruye los, No, para nada. como lo hizo Susel Nada, Paredes. nada se justifica el poder oprimir o hacer sufrir a las personas, por más desordenadas o informales que sean. El Callao necesita un reordenamiento. Es un tema más municipal el que Sí. estamos tocando, pero sí necesita un reordenamiento, pero hay formas de hacerlo de tal manera que los chalacos no se vean violentados ni vulnerados sus derechos. Nosotros queremos más bien que la población chalaca esté empoderada, porque siempre los usan políticamente, con dádivas, con promesas, con regalos, en fin, con muchas cosas, ¿no? Cuando yo he sido congresista y he ido a un asentamiento humano, en algunos, ¿no? Me dicen, ¿no? ¿Y usted qué ha hecho por aquí? Ni siquiera nos ha hecho una pista. Yo le digo, ¿quién le mintió que el congresista le hace pistas, no? Es que muchos candidatos para el Congreso van y prometen todo y dejan esa idea a veces en la gente de que el congresista es un todopoderoso. Nosotros siempre hemos dicho la verdad, lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Rápidamente. Y en este caso, lo que vamos a hacer es un trabajo colectivo, pero con el compromiso tanto de los ambulantes informales como de las autoridades de reordenar la ciudad, pero respetando los derechos de las personas. Entonces se compromete a no hacer la Susel Paredes del Callao. Me gusta eso. Ni Pero, Susel, ni ningún otro elemento que pueda vulnerar los derechos de las personas. pero a ver, yo tengo rápidas preguntas antes que nos vayan, porque yo sé que cada productor nos quiere Una matar. especie de ping-pong. Sí, pero- Tú y pero, yo también tengo Pero varias. tú sabes que Susel se enfrentó a las mafias, ¿ah? Es Y, algo- y ahí nadie le critica la Bueno, actitud. yo critico mucho a Susel Paredes. Pero ¿no? también se Sabe enfrentó que- a las mafias. Y destrozó muchos carritos de huevos de codorniz y se posaba frente a ellos orgullosa, ¿no? Bastante Y destrozó a criticable, las mafias. también. esa posición. La Victoria, llena de mafias, igual que el Callao. Sí, y de carritos de huevos de codorniz. Pero Ok, tu no, pregunta, no, tu no pregunta. entremos a eso. Tu pregunta. Has hablado en temas de tránsito, por ejemplo, de vías y demás. ¿Habría un plan, por ejemplo, como el que hay en Lima de generar un metro del Callao? En realidad lo ideal es que estas líneas de corredor azul, morado, rojo, etcétera, también lleguen al Callao. Deberían llegar a... Pero yo me refería ya. a un metro, porque ya. por ejemplo se supone que la línea 2 del metro No, pero va a tener hay- una incisión, hay- o va a tener una incisión que llega Ahí hacia voy, el aeropuerto. ahí voy a responder a tu pregunta. ¿Por qué empiezo con esto de las extensiones de los corredores y todo eso, no? Porque no hay un enfoque integral entre lo que es el corredor y la línea del metro y el desarrollo de las vías nacionales y regionales. Entonces no hay un enfoque, y vuelvo a lo que dije al inicio, no hay enfoque integral. Pero nosotros sí creemos necesario que se impulse los corredores hasta el Callao, que la línea del metro siga su planeamiento de llegar hasta el Callao, como se está haciendo en toda la avenida colonial, y también hacia el norte del Callao. De todas maneras, tendría que acelerarse esos trabajos, porque creo que ya vamos a llegar a los 60, Sí, 50 y años. del centro del Callao y- a Ventanilla y también, no- porque hay gente... Claro, esa es la que te digo, ¿no? La del centro hasta la parte norte del Callao. Claro. No, de todas maneras se tiene que impulsar eso. Hubo un congresista de la gestión pasada que dijo, no, sí, yo prometo el tren, ¿no? Cuando un congresista no puede, pues, poner un tren. Otra pregunta rápida. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las copies informales del Callao? Por ejemplo, en Carne de Lego hay un montón que te cobran 2,50 soles por venir al centro. Y es como, parece que estuviera tomando Me han yo. dicho que Orión todavía existe, Ah, sí, pero en el y Orión Callao, ¿no? todavía existe. Y ¿Qué yo no sé pasó? qué hace. Y en Lima ya no existe. ¿Qué pasó? Te das cuenta que a veces las malas autoridades son las que permiten la informalidad y permiten el desorden. Entonces yo creo que desde... No, pero no hablemos de las desde- malas autoridades. Le he No, preguntado... es que esa es parte del problema. ¿Vas a hacer algo por eso? Ese es parte del problema. Mira, como gobierno regional nosotros sí queremos tener una ciudad ordenada. Algunas cosas del transporte sí escapan a nuestras competencias, ¿no? Como el que estás planteando, ¿no? Pero nosotros sí, como dije al inicio, sí queremos liderar todos los aspectos del Callao, aunque tengamos competencias completas, medianas, parciales o pocas, porque nos interesa tener una ciudad ordenada. Pero sí es un tema que finalmente tenemos que ver con la municipalidad, porque es un tema más local y también con un desarrollo integral del transporte y el ordenamiento del transporte de la ATU.